pantalla. Es algo bastante simple, no es para que se compliquen, no vamos a hacerle difícil tampoco la materia. Ya, sí pueden observar el material de trabajo. Ah, bueno, licenciada. Me avisan, ¿ya? Ahora sí. Ya. Listo, chicos. Vamos a ver un pequeño temario de lo que vamos a observar esta semana y la otra. Dice medida y método científico. Vamos a ver en este caso primerito lo que es el método científico, lo que conlleva tal. Vamos a ver los instrumentos de medida, que va a ser en esta semana mismo. Vamos a observar también lo que es la medida, magnitudes y unidades. Como cuarto punto, el análisis de datos. Y con eso vamos a empezar, chicos. Eso es como un pequeño temario de lo que tenemos este, esta semanita, ¿ya? El método científico nos da como, ¿qué se les viene a la cabeza con respecto al método científico? ¿Qué es un experimento? Ya, vamos a ver. Según el diccionario de inglés de Oxford, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. Sin embargo, desde el siglo XX, la física vanguardista crea condiciones especiales para observar fenómenos que no pueden estudiarse en condiciones normales tales como la amplificación de la luz. Esto ha permitido el avance vertiginoso de la física teórica, dentro de la cual no todas las leyes son fundamentales. Es decir, aquellas que sirven como base y se articulan para formar un sistema coherente, el cual llamamos teoría física, encontrar las leyes fundamentales en un sistema coherente, al cual llamamos teoría física. Encontrar las leyes fundamentales en una teoría es lo que permite dar un salto en la comprensión de un fenómeno físico. Un ejemplo de ello es la ley de Ohm, que pese a no ser fundamental, es parte de un sistema de leyes que llamamos teoría electromagnética. Ya es lo que más o menos dicen lo que es el método científico en el diccionario de inglés de Oxford, ¿no? Ahora vamos. El método científico es esto, ¿no? Los seres humanos siempre hemos intentado entender y explicar los fenómenos que se observan en la naturaleza, perdón. A veces nos parece que ya está todo descubierto. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Aún nos queda un largo recorrido en la comprensión de nuestro mundo. Perdón, chicos. Los antiguos griegos observaban la naturaleza y predecían leyes que justificaran su comportamiento mucho más antes, perdón, tarde, en el siglo XVI. Se desarrolló en toda su extensión lo que hoy conocemos como método científico. Como has podido ver en la página 10, en 150, en 1583, Galileo Galilei estudió el comportamiento del péndulo. La lámpara que le sirvió de inspiración sigue en el Catedral de Pisa. Se llama lámpara de Galileo Galilei. Podría haberse hecho más preguntas relacionadas con el movimiento pendular de la lámpara. ¿Tardaría lo mismo en hacer una oscilación si el cable fuera más corto? ¿Y si la lámpara pesara más? Podemos tratar de resolver estas preguntas siguiendo las etapas del método científico. ¿Ya? Primero, vamos con la observación. De ahí viene la formulación de hipótesis. ¿Ya? Viene la experimentación, pero también replantear y revisar la experimentación. Después de la experimentación viene la organización de datos experimentales que yo recogí a raíz de que vi algo o un experimento en sí, los resultados, etcétera. Las tablas gráficas, no se cumple replanteamos si es que no se cumple la hipótesis,
También vienen las conclusiones, si se puede reducir, si enunciado de la ley, o sea, si es que realmente cumple el enunciado de la ley y la publicación de los resultados. Este método es la base de la ciencia como la conocemos actualmente, ¿no? Más o menos así. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados que se han adquirido a partir de un método objetivo basado en la observación, en el razonamiento y en la experimentación. Es lo que vamos a ver. Las etapas del método científico son las siguientes, ¿no? Aunque la investigación científica no siempre sigue un proceso tan detallado, resulta útil establecer una serie de etapas. La etapa cero. Para formular una teoría nos debemos basar en las leyes fundamentales encontradas con anterioridad experimentalmente. Adicionalmente, antes de proceder a establecer una hipótesis sobre la relación cuantitativas de las variables analizadas, debemos caracterizar con magnitudes medibles a los fenómenos estudiados. ¿Qué son cuantitativas? ¿Qué les viene a la cabeza con la palabra cuantitativas? Que son muchas. ¿Ya? ¿Qué más? Son unos adjetivos numéricos. Ya, sí, se pueden contar, ¿no? Que sí se pueden medir y se pueden contar. Eso es, porque hay cualitativas que en cambio me parece que no se pueden contar en su totalidad. Las cuantitativas sí. Ahora tenemos un ejemplo de la primera etapa, que es la etapa cero, donde se formula Ahora una. se aumentan sin agrupación. Tenemos un ejemplo. Nos basamos en las leyes inferidas anteriormente, en cinemática. Para la magnitud, longitud, usamos la unidad internacional, que es el metro. Para la magnitud masa, usamos la unidad internacional kilogramo. Para la magnitud tiempo, usamos la unidad internacional tiempo. ¿Ya? Este es el ejemplo de la primera etapa, perdón, de la etapa cero. De la primera etapa, de la uno, podemos decir que es la observación de un hecho o fenómeno. Para poder observar con mayor precisión, los científicos han desarrollado instrumentos de observación como telescopios, microscopios, etcétera. Vamos a ver el ejemplo que ya teníamos acá. El periodo de oscilación. Investiguen qué es oscilación para que ustedes sepan. ¿Alguien sabe? Es como un tipo de movimiento. Ya, es la variación del movimiento, se puede decir así, ¿ya? No depende de la amplitud de la oscilación ni de la masa, ¿no? Sino únicamente de la longitud del hilo. Ya. ¿Por qué dan este tipo de hipótesis? Lo vamos a ver más abajito. El punto 2, la formulación de la hipótesis. Aquí es lo esencial. Una hipótesis es una suposición sobre el fenómeno observado, propuesta por el científico para explicarlo. La hipótesis tendrá que ser demostrada experimentalmente. En este caso, construimos un péndulo colgando una tuerca de un hilo, variamos el ángulo inicial de la oscilación, es decir, de la variación del movimiento, la masa de la tuerca y la longitud del hilo. ¿No? Aquí tenemos un dibujito que le han hecho para que podamos observar. La experimentación. La experimentación ya también está aquí, ¿no? Experimentar es provocar un fenómeno en condiciones controladas, de manera que se pueda repetir y modificar. Ojo con eso, no es que hacemos un experimento y ya se hizo el experimento y dependiendo de lo que ya hice, ya se acabó hasta ahí. No, este experimento tiene que tener relación con algo que se pueda desarrollar después y otra vez, para nosotros poder analizar de mejor manera este tipo de experimentos. El experimento que diseñamos para comprobar la hipótesis tiene que ser reproducible para otros.
debemos tener en cuenta qué variables vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos dos, una variable independiente y la otra dependiente. En la independiente, la que nosotros vamos a elegir para cambiar su valor a nuestra voluntad. Esa es la independiente. El valor va a cambiar a la voluntad de cualquiera. La dependiente es aquella en la que tratamos de averiguar a influencia de la anterior. Es importante ser muy minucioso y metódico en la recogida de datos para minimizar los errores. Es decir, esta depende de esta variable. La de aquí nosotros podemos ponerle cualquier tipo de número, pero la de acá depende de esta, ¿no? El punto 4, la organización de los datos experimentales. Me olvidaba el ejemplo. En todos los casos, la variable dependiente es el periodo T, que en este caso, ¿a qué se refiere con periodo, chicos? ¿Qué es del periodo? Si nosotros decíamos tiempo, masa, toda esa situación, ¿a qué tipo de medida representa el periodo? Al tiempo. Al tiempo, al tiempo, al tiempo. Entonces, tiempo por lo general se le representa con la simbología T, que es periodo, tiempo, hora, etcétera, todo lo que viene a ser relevante al tiempo. Las variables independientes son, tenemos una simbología, tenemos la masa, tenemos la longitud, respectivamente, perdón, para cada uno de los tres experimentos. Tenemos los grados, ¿no? En donde se movió, es decir, este de aquí que era, son los ángulos, los grados en lo que se mueve, qué forma, etcétera. Entonces, este es representado por 15 grados, porque esta bolita de arriba es lo que representa el grado, lo que reconocemos como grado, ¿ya? Es decir, a ver, les voy a poner un pequeño ejemplo para que más o menos se, ya. Si yo les pongo así, ya, perdón la mala letra, pero no le puedo manejar muy bien. Eso viene a ser 15 grados porque estoy representando con una bolita. Si yo le pongo también el uno, yo qué sé, y le pongo la bolita arriba, es grados, un grado, etcétera. Así se representa el grado con la bolita arriba. Y así reconocemos que es grado. Ahora vamos. El tiempo está representado en este caso, como vemos, en segundos. La masa en gramos. Y todavía aquí tenemos otro tiempo que nos está demostrando que la masa también da en ese tiempo. Un grado da en ese tiempo, ¿no? Y la masa de igual manera. Es lo que viene a ser la organización de datos experimentales. En este caso dice que lo más habitual es organizarlos en tablas de datos de gráficas. En la tabla organizamos los datos de filas para las medidas y las columnas para las variables. ¿Ya? Medidas, variables. ¿Qué era una variable? Chico, ¿qué es una variable? Esto le debieron dar en matemáticas. La variable es cualquier número. Se llama variable porque varía. ¿Ya? Eso es una variable, es cualquier número que yo saque de este análisis. Lo más habitual es organizarlos en tablas de datos y gráficas, como ya decíamos, para las medidas y las columnas, las variables. Las tablas deben incluir las unidades de medida. La gráfica pueden ser de varios tipos, de puntos en ejes de coordenadas, de barras, de sectores. En el apartado 4 ampliaremos la información sobre este punto. Además, debemos hacer una comparación, perdón, comprobación con otros experimentos. Ya, tenemos un ejemplo aquí. Tenemos una tabla donde está representados los grados y el tiempo y la masa y el tiempo. Tenemos otro donde están los centímetros y el tiempo. ¿Ya? Aquí dice que 15 grados lo hacen 0,5 de segundos. Lo mismo 15 gramos en 0,5 segundos. La S representa segundos. Ojo con eso. También tenemos lo que es minutos, tenemos lo que son horas. Entonces, toda esa situación son simbologías que se representan. Ahora, como estamos viendo la gráfica de acá abajito, también de la misma manera tenemos el tiempo en segundos que está representado y dice, aquí están los grados, ¿no? Bueno, en este caso están gramos.
o métodos, o lo que ustedes deseen, lo que estén haciendo, lo que estén realizando, siempre va a ir de esa manera. Dice, si aquí me decía a mí,